ustedes vean con biología de la afectividad y familia. Y voy a dedicarme a la última, un tema importante que integra todo eso, que tiene que ver con personalidad. ¿Ya? La primera cuestión que uno toca cuando tiene que hablar de este tema es que en realidad hay muy diversas maneras de definir la personalidad. Yo no quiero aburrirlos con ir dando diversas definiciones. Quiero compartir con ustedes que es de Castillo y Pino, que es en español, en su texto se escribe. Y me parece importante, ¿por qué? Porque es muy descriptivo y está basada en esta serie de principios, ¿no? O sea, cada una de las palabras que utiliza tiene una justificación. ¿Cómo se define en esta propuesta la personalidad? Dice, en primer lugar, es un modelo teórico. O sea, desde el punto de vista nociológico, es un modelo teórico. Es una abstracción. ¿Alguien ha fotografiado la personalidad? ¿O alguien ha filmado la personalidad? No. Lo que hemos hecho es una abstracción. Por eso dice, es un modelo teórico. ¿Que expresa qué? Dice la integración. Principio de integración. Cuando nos referimos a la personalidad, nos referimos con todo es más que la suma de sus. Claro. Nosotros no solamente somos afecto, pensamiento, memoria, etc., sino somos eso y mucho más. Somos todo. Pero por eso decimos integración. Y se sigue avanzando, dice singular y específica. Y es una integración, pero al mismo tiempo es particular de cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros es igual al otro. Nuestra personalidad sería como nuestra huella digital, ¿no? Todos tenemos personalidad, todos somos diferentes. Nuestra personalidad es la integración de todos esos elementos, ¿no? Pero al mismo tiempo es una cosa que nos diferencia de las demás personas. Por eso hablamos principio de individualidad. Y se sigue avanzando, dice estable y permanente. O sea, la personalidad no es algo pues que cambie de día a día. Que un día ponemos una personalidad, al día siguiente otra, o que el día podemos tener. No. La personalidad generalmente son hábitos que nosotros tenemos, formas de ser, ¿no? Genio y figura, dice hasta la estructura, ¿no? Describe cosas que son más o menos estables y permanentes en cada uno de nosotros. No, uno no nace con una personalidad, la personalidad se va construyendo a lo largo del tiempo, por eso dice históricamente desarrollada. Va pasando por el proceso de la socialización. Y por eso solo por consenso universal, arbitrariamente, decimos que si podemos hablar de personalidad a partir de los 18 años, ¿no? Pero eso es una cuestión que simplemente por razones metodológicas se ha dado. Creo que la personalidad se va desarrollando, ¿no? Hasta que más o menos en la etapa de la adolescencia, la juventud temprana ya se estabiliza. Y ahí podemos crecer en contenidos, pero la base ya de nuestra personalidad, los rasgos más importantes de nuestra personalidad ya están estructurados. Por eso es tan difícil cambiar, ¿no? Todos quisiéramos cambiar, pero no es fácil cambiar. De las tres dimensiones del individuo, como ser biológico, como ser psicológico y como ser social. Cuando nacemos somos básicamente, ¿qué? Un ser biológico. Conforme se va estableciendo la relación entre el niño y la madre, su entorno más cercano, uno va construyendo su ser psicológico.
en la medida que uno va interactuando con la escuela, con el barrio, con la sociedad, entonces uno va teniendo un ser social, entonces uno va construyéndose progresivamente. Y esto se traduce ¿qué? En una serie de conductas habituales o patrones de conducta que constituyen el carácter. ¿Qué es lo que podemos ver? O sea, la parte objetiva de la personalidad es el carácter. Pero, ¿quién puede ver mis pensamientos? O mis fantasías, o mis sentimientos, no se puede ver. Hay una parte que no se... Lo que se ve es el carácter. Por eso dice, son las conductas habituales o patrones de conducta. ¿No? Pero eso es solo parte de la personalidad, no es la personalidad. La personalidad tiene también aspectos que no pueden ser vistos, ¿no? Entonces, y se basa pues en esta serie de principios. Por lo tanto, la personalidad puede sintetizarse pues como el conjunto de características afectivas, cognitivas y conductuales de cada individuo, de cada uno de nosotros, que persiste a lo largo del tiempo y que es consistente en distintas situaciones. Somos así pues acá, somos así en nuestra casa, somos así. ¿No? Es difícil. Podemos un poco de repente aparentar en un momento, pero vemos a nuestra personalidad. Y quien hace problemas en un lugar va a seguir haciendo problemas en otro. ¿No? Esas cosas no cambian. Dice, cuando me case cambiará. Cambiará. Eso es una fantasía. No, cambia. Entonces, en ese sentido, la personalidad es la culminación pues, de esa. Y aquí es importante distinguir algunos términos que hemos usado otras veces en este tema, pero que no es lo mismo que personalidad. Constitución, temperamento y carácter. Carácter, ya hemos dicho, es la expresión objetiva de la persona. ¿Qué es la constitución? Es la dimensión biológica del ser individual, ¿no? Hemos dicho que nuestra inteligencia, y nuestra memoria, y todas esas cosas hay genéticos, ¿no? ¿El temperamento qué es? El temperamento expresa los aspectos afectivos de la constitución. O sea, tiene que ver con la constitución, pero básicamente los aspectos afectivos de la constitución. Y por eso decimos, el niño desde chiquito era pues, tranquilo, era bien inquieto, era, no, siempre paraba, no, de buen humor, de mal humor, ¿no? Como característica. Eso es lo que se llama el temperamento. Y el carácter, como hemos dicho, es la expresión objetiva de la personalidad. Hay que distinguir también lo que son rasgos. Los rasgos de personalidad, ¿qué son? ¿No? Disposiciones duraderas, ¿no? Que nos diferencian en la manera como percibimos las cosas, cómo sentimos, cómo pensamos y cómo actuamos. De repente, por ejemplo, el paranoide, ¿no? La personalidad paranoide percibe el mundo siempre como siempre está a la defensiva, ¿no? Se siente amenazado, piensa que los demás le van a hacer daño, ¿no? Y actúa defensivamente, ¿no? O la persona histrónica, etc. Cada uno de nosotros tenemos diversas maneras como percibimos el mundo, como procesamos la información, ¿no? Dice, yo soy muy confiado, soy muy desconfiado. Son maneras como uno procesa la información. Para mí es difícil sentir depresión o sentir pena, o yo no siento miedo, no. Maneras como uno, maneras de pensar. Oye, ¿por qué siempre eres pesimista? Es una manera de pensar, es su hábito. Así como tenemos hábitos cognitivos o hábitos comportamentales, también tenemos hábitos cognitivos, ¿no? Es como si fuera un procesador, ¿no? Un programa, ¿no? Y siempre estamos viendo el lado positivo o negativo de las cosas y las maneras de actuar, ¿no? Entonces, a eso se refieren los rasgos, patrones característicos, dice, del comportamiento, pensamiento y actitud. ¿Y qué son los tipos? Los tipos ya es el conjunto ordenado de rasgos, ¿no? Entonces ya se juntan varios rasgos y eso determina el tipo de personalidad, ¿no? Entonces, después de esto, ustedes se dan cuenta que hay dos supuestos básicos que están detrás de la noción de personalidad. ¿Cuáles son esos dos supuestos? Primero, que en general todos,
tendemos a, ¿qué? A emitir ciertas conductas con mayor probabilidad que otras. O sea, ya sabemos más o menos cómo vamos a responder. ¿Ya? Por eso decimos, hay una tendencia a, ¿qué? A emitir ciertas conductas con mayor probabilidad que otras, de una manera estable en el tiempo y consistente entre diversas situaciones. En el casa, en el trabajo, en el barrio, exactamente, ¿no? Tenemos, generalmente, ¿no? El pata dice, pues es muy amigable, ¿no? Siempre para de buen humor. La persona siempre hostil, agresivo, maneras, por eso sí. Hay ciertas conductas que emitimos con mayor probabilidad que otras. Y la segunda, las conductas habituales que emitimos difieren de los otros, ¿no? Por eso les decía, todos somos diferentes. Todos tenemos personalidad, pero al mismo tiempo todos somos diferentes. Entonces, hay estas dos nociones detrás de este concepto de personalidad, ¿no? Por eso es más o menos predecible lo que podemos hacer. Por nuestros rasgos más o menos nos pueden reconocer. ¿No? Y en ese sentido se han intentado construir varios modelos, los más importantes de las últimas décadas, ¿no? El Dreisenberg, Zuckerman, Zebedee Davis y Cloning. Todos los actuales modelos de estudio de personalidad y de trastorno de la personalidad, sobre todo, están basados en este último. Cloninger ha sido la influencia para el desarrollo del DSM-4, del DSM-5 y de la clasificación internacional de enfermedades, ¿no? Entonces, por eso gran parte va a estar centrado en eso, una preferencia. Pero el primer modelo que apareció fue el modelo de Dreisenberg. Es un psicólogo británico que planteó que para estudiar la personalidad había que tener en cuenta no tanto las cuestiones descriptivas, sino tres dimensiones se dan en todos, ¿no? Uno, la primera dimensión era la dimensión de introversión, extroversión, ¿no? No hay... Bueno, es como la introversión en un extremo y la extroversión en el otro extremo, ¿no? En esa línea que va de la introversión a la extroversión, nos podemos ubicar todos. Uno puede estar más cerca de la introversión, más cerca de la extroversión, en el medio, etc. Pero en esa dimensión, ¿no? Todos podemos ubicarnos. Entonces, en la medida en las que destaquen rasgos asociados a la sociabilidad, a la mayor o menor tendencia a la acción, a la mayor o menor tendencia de búsqueda de experiencia, ¿no? ¿Qué es la querulancia? ¿Cómo? Querulancia. Y ahora vamos primero por la primera, extroversión e introversión, ¿no? Dice, en base a eso, todos podemos ser más o menos sociables. El extrovertido, por ejemplo, será más sociable. El introvertido menos sociable, ¿no? El extrovertido buscará experiencia, tendrá una tendencia a la acción. El introvertido más bien, ¿no? Entonces, todos podemos en esa. La segunda es el de neuroticismo, estabilidad, que es preferible hablarlo más que el neuroticismo de estabilidad e inestabilidad, ¿no? Emocionalmente todos podemos oscilar desde un polo de estabilidad a un polo de inestabilidad, pero igual podemos ubicarnos. ¿Y es en función de qué? De cómo manejamos nuestra ansiedad, hasta qué punto hay inhibición o no en nuestras conductas, qué hacemos ante situaciones de peligro, y si hay mayor o menor hipersensibilidad a cualquier señal de amenaza, ¿no? Entonces, persona que de repente es estable, persona que es más bien inestable, viene el neuroticismo, ¿no? Y finalmente, la dimensión que ha sido menos trabajada, que es la del psicoticismo versus normalidad. ¿Cuándo se habla esto? Cuando más bien hay una tendencia a la soledad, al aislamiento, a la insensibilidad, a pleitear. Querulancia significa pleitear, ¿no? Agresividad, ¿no? Entonces, pero como repito, esto ha sido un poco desarrollado, no ha sido una... Porque en realidad, cuando habla uno de psicoticismo, es una cuestión cualitativa.
¿no? Uno ha salido del mundo y ya está construyendo una persona de tipo autista. Entonces, por eso no ha sido mayormente así. Más aún, la misma prueba de personalidad de Eysen solo se basa en las dos primeras dimensiones, ¿no? Ahora, en función de eso hace un diagnóstico de persona. Este es otro modelo, el modelo de Shevin y Davis. Shevin y Davis más bien plantea que habría 4 dimensiones en la personalidad. O sea, si nosotros queremos evaluar a una persona, hay que evaluar estas 4 dimensiones. La primera dimensión es la de la organización cognitivo-perceptual, ¿no? Cómo procesamos la información que viene del mundo, cómo organizamos esa información, ¿no? Desde una organización pues lógica, racional, etcétera, hasta de repente ser pues, medio despistados, ¿no? Poco organizados, etcétera. La segunda, la dimensión impulsivo-agresiva, ¿no? Hasta qué punto pensamos antes de hacer o simplemente actuamos, ¿no? Simplemente predomina la acción sobre la razón. La tercera, la dimensión afectiva-emotiva, ¿no? ¿Hasta qué punto manejamos nuestras emociones o nos dejamos manejar? Y por último, la dimensión de ansiedad y inhibición. ¿Cómo responde? La ansiedad es una respuesta humana universal, todos sentimos ansiedad, pero ¿cómo regulamos nuestra ansiedad? ¿No? ¿Cómo hacemos que esto no perturbe incluso nuestro funcionamiento? ¿No? Si uno va a dar un examen, siempre es normal que haya ansiedad, pero la ansiedad nos desborda o manejamos nuestra ansiedad, ¿no? Entonces, es la ejecución de eso, de estas 4. Zuckerman hace una pequeña modificación a Shevin y Davis y dice que en realidad dice que cuando uno habla de extraversión, en realidad debe diferenciar 2 subdimensiones, la dimensión de sociabilidad y la dimensión de actividad. Sociabilidad, dice, tiene que ver con el número de contactos sociales y amigos que se tienen. Y actividad, más bien, la necesidad de tener actividad de alta energía. O sea, más bien, es simplemente correr, o hacer ejercicio, o estar siempre en actividad, que es distinto, ¿no? Las 2 cosas tienen que ver, dice, con la extroversión. Luego está la búsqueda de sensaciones impulsivas, la agresión, hostilidad, y el neuroticismo, emocionalidad, que es lo mismo que estabilidad y inestabilidad. Y finalmente tenemos el modelo de Cloninger, que es, como repito, el más importante, el que está ahora en la base de los modernos sistemas de estudio de la personalidad. Cloninger parte de una premisa. ¿Qué dice? La estructura fenotípica de la personalidad, o sea, lo que vemos, la que sea producto del ambiente, de nuestra crianza, de nuestro proceso de socialización, que es la estructura fenotípica, puede diferir de la estructura biogenética, o sea, de la estructura biológica previa, ¿no? O sea, el ambiente puede cambiar frente al ser humano, ¿no? Dice, la estructura fenotípica de la personalidad puede diferir de la estructura biogenética subyacente, porque la variación conductual observada es el resultado de ¿qué? De la interacción de influencias genéticas y ambientales. Sí, incluyen las influencias genéticas, pero esas influencias pueden ser de algún modo moduladas por las experiencias ambientales o sociales. En este modelo psicobiológico de Cloninger, la organización de la personalidad supone la interacción de por lo menos estos 2 sistemas. Primero, un sistema biológico, constitucional e innato, ¿no? Que determinaría el temperamento. Fíjense, un sistema biológico, constitucional e innato que determinaría el temperamento, y un sistema social y cultural aprendido que determinaría el carácter. Por un lado está lo biológico, pero por otro lado también está lo social. Ambas interactúan para determinar la
personalidad. En ese sentido, hay que diferenciar pues, lo que es el temperamento de lo que es el carácter. Oigan, el temperamento, como hemos dicho, es biológico, es heredable moderadamente, es expresado precozmente, desde chiquito, así, ¿no? Estable a lo largo de la vida y está relacionado a estructuras límbicas o psicocorticales. En cambio, el carácter es una estructura de autoconceptos y relaciones objetables. Relaciones objetables significa las relaciones que uno establece con los demás, ¿no? Psicológicamente, los demás son los sujetos con los que uno se va, está influido evidentemente por el ambiente familiar y sociocultural, no está modulado por el conocimiento y el simbolismo y más bien está relacionado con estructuras más complejas como la corteza temporal hipocampo y sobre todo corteza prefrontal. Y en ese sentido, Cloninger diferencia 4 dimensiones del temperamento y 3 dimensiones del carácter para estudiar la persona. O sea, cuando uno estudia a cualquier persona, nosotros mismos, hay que diferenciar 4 dimensiones de nuestro temperamento y 3 dimensiones del carácter. ¿Cuáles son las dimensiones asociadas al temperamento? Búsqueda de novedades, evitación de daño, dependencia de la recompensa y persistencia. ¿Y cuáles son las dimensiones asociadas al carácter? La autodirectividad, la cooperatividad y la autotrascendencia. Vamos a ver cada uno. Este planteamiento de Cloninger es más o menos cercano ¿con qué? Con lo que planteaba Severi Davis, ¿no? En la clasificación de Severi Davis, lo único que no está en Cloninger es la dimensión cognitiva perceptual. Pero la impulsiva agresiva corresponde pues a la búsqueda de novedades de Cloninger, la ansiosa inhibida, evitación de daño de Cloninger, la afectiva emocional, la dependencia de recompensa de Cloninger, y Cloninger sí plantea aparte la dimensión de persistencia, ¿no? Vamos a basarnos en eso. La primera es la dimensión cognitiva perceptual. Como toda dimensión, pues ven, tiene 2 polos, ¿no? En las cuales uno tiene que ver hasta qué punto, por ejemplo, la persona tiene puntajes altos en la cognitiva perceptual cuando tiene capacidad de atención, discrimina bien los estímulos, hay un nivel de sociabilidad y de confianza, frente a sujeto que puede estar en el otro extremo, ¿no? Más bien con déficit de atención, aturdimiento, aislamiento, suspicacia, ¿no? Entonces, en virtud de esos rasgos, uno puede ver, pues, en esa dimensión donde podemos ubicarnos cada uno de nosotros o cada uno de los sujetos que evaluamos. Y esto tiene correlaciones neurobiológicas que se han ido estableciendo, ¿no? Como ven, por ejemplo, en neuroimágenes hay disminución de la actividad de la corteza prefrontal dorsolateral, ¿no? Y está asociado sobre todo a déficit de dopamina y glutamato a nivel frontal, ¿no? La otra dimensión es la de búsqueda de novedades, que corresponde a la impulsiva agresiva de Severi Davis. Esta dimensión está más bien asociada ¿qué? Al sistema de activación de la conducta y asociado sobre todo a la actividad de la dopamina. Entonces, los sujetos con altos puntajes en búsqueda de novedades, que son exploradores, impulsivos, extravagantes, irritables. ¿Cómo irritables? ¿Se enojan fácil o...? Así es. Y bajos, más bien reservados, rígidos, tacaños. Todos podemos ubicarnos acá. Es una dimensión. De repente muy irritable, nada irritable, ¿no? ¿Qué es estoico? O sea, que aguanta todo, que es muy... Eso debe aprender. En la universidad no se puede estar ya, preguntando ese tipo de cosas. Uno que han ingresado a la universidad. Igual tiene un correlato neurobiológico, ¿no? Disminución de la actividad prefrontal medial izquierda, ¿no? Hiperactividad más bien dopaminérgica subcortical. La otra dimensión
la dimensión de evitación de daño o ansiosa inhibida, más bien está asociado ya no al sistema de activación, sino al sistema de inhibición de la conducta. Y más bien asociado aquí a serotonina, el otro era a dopamina, ¿no? Quienes tienen puntajes altos en evitación de daño, que son pesimistas, temerosos, tímidos, fatigables. Los que están, más bien tienen bajos puntajes, son optimistas, osados, etc. Entonces, pero esa es una dimensión, o sea, podemos nosotros ubicarnos en esa dimensión, en cualquier, en la mitad, en el cuarto, etc. de cada uno de ellos. E igual, esto tiene una correlación neurobiológica, ¿no? Obviamente mayor actividad a nivel de receptores serotoninérgicos, ¿no? Actividad prefrontal medial. Como ven, lo prefrontal es generalmente frecuente. Luego tenemos la dependencia de la recompensa, que también corresponde a la afectivo-emotiva de Sever y Davis. Esto está asociado aquí al sistema de apego y afiliación social, ¿no? Y el neurotransmisor es más bien la noradrenalina. En el primer caso era más bien, como ven, la dopamina, y en el segundo, ¿no?, la serotonina, aquí más bien noradrenalina. Quienes tienen altos puntajes en dependencia de la recompensa, sentimentales, abiertos, cariñosos, simpáticos, bajos, prácticos, indiferentes, desapegados, independientes, ¿no? Entonces son cuestiones polares. Espere, con respecto a la noradrenalina, ¿eso ayuda a la afiliación social? O sea, ¿es una persona emocional o cómo es eso? Todos somos emocionales. Sí, pero en este caso... Al contacto, al apego. Esta es la correlación neurobiológica, incremento más bien de la actividad del tálamo. Luego viene la dimensión de persistencia, asociado más bien al sistema de refuerzo social, asociado por eso más bien a serotonina. Quienes son altos en persistencia son trabajadores, con determinación, ambiciosos, perfeccionistas, medio obsesivos, ¿no? Quienes son bajos en esto, perezosos, ceden fácilmente, con escasos logros, excesivamente pragmáticos, ¿no? Entonces hay cambios. E igual hay una correlación neurobiológica. Y luego tenemos las tres dimensiones del carácter. Hemos visto las dimensiones del temperamento y ahora del carácter. La autodirección. ¿A qué se refiere la autodirección? Que ya dimensión que tiene que ver pues con cómo evaluamos nuestra capacidad de controlarnos, de regularnos o adaptarnos, ¿no?, a la realidad, ¿no? Y si uno tiene altos niveles de autodirección, generalmente somos personas responsables, que tenemos objetivos, que nos aceptamos a nosotros mismos, que somos disciplinados, ¿no? Y si uno tiene, es al revés, ¿no? Pero en esa dimensión, ¿dónde podemos ubicarnos? La siguiente es la de cooperación. Es otra dimensión en la cual también podemos ubicarnos. Se refiere aquí a la existencia, hasta qué punto tenemos comportamientos éticos o prosociales, nuestra capacidad de aceptar, identificarse y colaborar con los demás. Eso se llama de cooperación, ¿no? Generalmente la persona con altos niveles de cooperación, que tiene buen corazón, es empático, le gusta ayudar, es compasivo, con principios, ¿no? Y al revés, el que tiene bajos. Y finalmente tenemos la tercera dimensión del carácter, que es la trascendencia. Tiene que ver con cuestiones como la espiritualidad, el misticismo, ¿no?, la creatividad, la imaginación, ¿no? Generalmente las personas que tienen altos niveles en trascendencia son intuitivos, espontáneos, espirituales, libres, idealistas, otros también materialistas, cosas por el estilo. Y en función de eso es que, les decía, esto ha sido incorporado a los nuevos sistemas clasificatorios. Es solo agente. Por ejemplo, esta es la clasificación americana de personalidad, de trastorno de personalidad. Entonces, ven cómo estas diferentes dimensiones pueden ser calificadas. Por ejemplo, vamos a poner el antisocial, el psicópata. Obviamente tiene
puntajes altos en busca de novedades, pero bajo en evitación de daño y de dependencia a las recompensas. En cambio, de repente, el esquizoide tiene bajo en todo, ¿no? Entonces, ha sido, les pongo solo como ejemplo, las maneras como se... Del dependiente sí está un poco raro, porque normalmente se dice que las personas que son dependientes suelen tener más daños, pero bueno. ¿Así? El dependiente, ahí dice La que... evitación de daño significa que tus sujetos tienden a evitar situaciones en las cuales puedan correr riesgo. Muy bien. Y para terminar, cuando uno enferma, cualquier enfermedad, esta de algún modo es matizada por nuestra personalidad. Y por eso van a ver ustedes diversos tipos de pacientes. Pacientes con los cuales muy fácilmente pueden comunicarse, cooperan, ¿no? Empáticos, etc. Pero al mismo tiempo van a ver también pacientes difíciles, pacientes conflictivos, pacientes que muchas veces son muy demandantes. ¿Por qué? Porque de por medio está su personalidad, pero decimos, la conducta del paciente frente a la enfermedad tiene como toda conducta un antecedente de personalidad. Esta le va a dar tonalidad, colorido, estilo personal, ¿no? Y en ese sentido es importante ver, pues, qué pasa, qué piensa el paciente, cuáles son sus creencias, ¿no? Y esto está asociado generalmente a su educación, ¿no? Está asociado a su inteligencia, ¿no? Cómo es su respuesta afectiva y cómo es su conducta, ¿no? Pues tenemos que estar, pues, atentos a todo, a lo que dice el paciente, a lo que piensa el paciente, a lo que siente el paciente, a lo que hace el paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque todos esos elementos están teñidos por su personalidad. Bueno, nos vamos a quedar acá, pues las otras dos clases se las envío al... Profe, yo tengo un libro más o menos que habla del temperamento. Bueno, todas estas clases se las estoy dando a la doctora Gómez para que los pase al aula virtual. Ya todos pueden tener. Lamentablemente, pues, el tiempo no permite que